Buenas tardes, amados hermanos. Sean bienvenidos a esta meditación de la sublime y eterna palabra de Dios. Somos llamados a estar reunidos, somos llamados a estar en compañerismo, somos llamados a estar en ferviente unidad alrededor del trono de Dios. Y recordemos que del trono de Dios, de su deidad, Él prometió alimentarnos espiritualmente hablando. Así que hoy, por la gracia del Señor, tenemos la gran bendición de que su palabra prometió de que Él estaría con nosotros y aún en nosotros hasta el fin del mundo. Así que desde el trono de Dios, nuestro gran Dios Todopoderoso ha intervenido, dándonos su palabra, dándonos su mensaje, el mensaje prometido para esta edad, el mensaje que trae la restauración de todas las cosas. Y en el mensaje está el gran Dios Todopoderoso, velado y manifestándose al corazón de sus hijos. Así que hoy Él está en la forma del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se recibe a medida que recibimos su mensaje. Así que estamos adorando al Señor, reunidos alrededor de su trono, reunidos alrededor de su palabra, reunidos alrededor de la palabra flameante de la hora, reunidos alrededor del cuerpo muerto, porque está establecido en San Mateo 24:28, que donde estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, queridos hermanos, bienvenidos a esta convocación para adorar al gran Rey de Reyes y Señor de Señores y estar atentos a su bendita y preciosa palabra. Hoy vamos a hablar sobre como en los días de Lot, así como fue en los días de Lot, del tema general, advertencia, luego el juicio. Vamos a la palabra del Señor. Si pudieran, por favor, queridos hermanos, de colocarse de pie en honor y respeto a la palabra del Señor. Leemos, por lo tanto, en San Lucas el capítulo 17, verso 29 al 30, para una lectura comprensiva de la sublime palabra escrita de Dios. San Lucas capítulo 17, versos 29 al 30. En el nombre del Señor Jesucristo leemos así. (28, 29 y 30). Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué día? Este día. ¿Qué tiempo? Este tiempo. ¿Y cómo será este tiempo? En el tiempo del fin será como sucedió en los días de Lot. Así que nos vamos a centrar a mirar las características de aquel día, de aquellos días, en los días de Lot, y ver cómo las características, lo que sucedió alrededor de todo lo que Lot vivió, lo que Lot pasó, ¿sí?, en su edad, en su generación, es realmente un tipo cómo es que el Señor está obrando el día de hoy. Como sucedió en los días de Lot,
así también sucederá, dijo el Señor Jesús, en los días de la manifestación del Hijo del Hombre. Vamos a orar. Padre amoroso, venimos, Señor, con corazones rendidos y necesitando que usted nos hable a través de tu palabra. Por lo tanto, amado Señor, tómanos como vasos rendidos, toma nuestro corazón, todo lo que somos, Señor, y conceda, Padre, que podamos, querido Señor, ser lumbreras, ser la sal de esta tierra, ser, Señor, querido Padre, instrumentos útiles y que traigan bendición a los hogares de tus hijos. Porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo y nos reportamos para la administración de tu evangelio. Amén y amén. Tomen sus lugares. Bien, amados hermanos, el Espíritu Santo nos dice en el mensaje: ¿se irá la iglesia antes de la tribulación? Ahora, Jesús también dijo que, así como fue en los días de Lot, así será en los días de Lot. Ellos comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, plantaban, edificaban, vendían y compraban. Vemos todas estas características. Entonces era una generación entregada a la comida, a la glotonería, a la bebida. Se casaban, se daban en casamiento, ¿cierto? No había respeto por el voto matrimonial, no había un santo matrimonio, sino que vivían una vida de amantes sin compromiso. Se casaban, se daban en casamiento. La moralidad de las mujeres estaba por el piso en los días de Lot. Entonces era tan fácil en los días de Lot que una mujer rindiera su virtud, rindiera sus principios, rindiera todo a la inmoralidad, a la bajeza, que el hombre se pervirtió cambiando el uso natural. Por eso se entregaron en lascivia unos con otros, contaminando y deshonrando entre sí sus propios cuerpos. En los días de Lot, en Sodoma y Gomorra, la degradación del hombre y de la mujer cayeron realmente a los niveles más bajos. La moralidad de la gente estaba podrida. Había realmente una situación muy lamentable entre los hombres y las mujeres. Por esa razón, cuando se oye o se lee sobre Sodoma y Gomorra, rápidamente toda persona que haya leído la Escritura o que conozca un poco de la historia, sabe que Sodoma y Gomorra fueron ciudades en donde sobreabundaba el pecado, en donde la maldad del hombre y de la mujer cayeron a los niveles más bajos. Pero era una ciudad, era una organización que fomentaba y legalizaba el pecado. Entonces, en los días de Lot, como dice aquí el profeta del Señor, ellos comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, plantaban, edificaban, vendían y compraban. Un tiempo de mucho negocio, un tiempo de mucho comercio. Entonces eran ciudades prósperas, eran ciudades en donde tenían la economía a su alcance. Ellos no tenían crisis económica, ellos tenían oro, ellos tenían plata, ellos tenían dinero, ellos podían comprar, ellos podían vender. Ellos en estas ciudades había mucha circulación de una prosperidad económica. Hermanos, por esa razón es que cuando una ciudad o una familia o un individuo prosperan, cuidado. La prosperidad no significa de que es señal de la bendición de Dios. Ni la prosperidad lo es, ni la no prosperidad económica lo es.
Realmente lo que es una señal verdadera de que usted está agradando a Dios es cuando usted se identifica con toda su palabra y permanece en su corazón un alma rendida y humillada a los pies del Señor Jesucristo. Y no le hace si usted no tiene un centavo en su bolsillo, o si usted tiene un dinero en el banco, o usted tiene prosperidad económica. No le hace, porque usted no se fundamenta ni en lo uno ni en lo otro, sino que usted se fundamenta en que en su corazón usted ama a Dios y sabe por revelación de que allí adentro hay algo cierto y usted lo da por sentado. Jesucristo es su Señor. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Así que no es la prosperidad la señal, dijo el profeta, de que una persona, un individuo, una ciudad o el mundo esté bien con Dios. En el caso de Sodoma y de Gomorra, tenían mucha prosperidad económica, pero espiritualmente estaban pobres. Espiritualmente no tenían lo más principal. Y lo principal no es el dinero. Lo principal es estar en armonía con Dios, recibiendo su espíritu, creyendo su palabra, amándolo a Él con todo el corazón, viviendo en obediencia a su palabra, viviendo en el temor de Dios, caminando con Él, viviendo con Él. Pero en esta ciudad había todo menos eso, mis amados. Bien, mis amados hermanos, continuamos. Bien, volvemos, hermanos. Sepan disculpar. Vamos a continuar entonces. Estamos estudiando por la palabra de Dios, por el mensaje de la hora, por los binoculares de Malaquías 4:5. Estamos mirando cómo fue en los días de Lot. Bien, ahora, amados hermanos, leemos entonces en la Escritura, en el libro de Génesis, el capítulo 13. Primero vamos a mirar en Génesis capítulo 13, verso 10, lo siguiente. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Bien, ¿quién fue Lot? Lot fue sobrino de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de Ur de los Caldeos a una tierra que yo te daré, entonces la orden del Señor para su siervo Abraham, que luego le cambió su nombre por Abraham, padre de naciones. Entonces la orden de Dios a Abraham fue que él se separe de todo, se separe de su tierra, se separe de su parentela. Pero Abraham llevó consigo a su sobrino querido, llevó consigo a su sobrino amado. El afecto que tenía por él, entonces jugó allí algo que le movió a Abraham su sentimiento y llevó a su sobrino. No solamente llevó a su sobrino, sino que también Abraham llevó a su padre. En el camino el Señor Dios llevó a su padre a casa, lo cortó, partió el padre de Abraham, murió. Pero el sobrino se mantuvo con Abraham hasta que a través de las etapas en la vida de Abraham, caminando en el desierto, viviendo en tiendas, luego Abraham fue prosperado. Y cuando él fue prosperado, cuando Dios lo bendijo, no lo bendijo en su totalidad, sino que lo fue bendiciendo gradualmente. Entonces, tanto Lot como Abraham tenían pastores, siervos al cuidado de sus ovejas. Entonces hubo una discusión no menor entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Entonces Dios le habló a Abraham y le dijo que se separe de Lot. Y Abraham le habló a Lot y le dijo: mira, no vamos a altercar.
es hora de que nos separemos. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Si tú vas al este, yo voy al oeste. Entonces Lot, que era del pensamiento no espiritual, sino carnal, porque Lot no era el mensajero de la hora. Lot no era el profeta de la hora. El que lo era fue Abraham, no Lot. Abraham fue llamado padre de naciones. La promesa fue dada a Abraham, no a Lot. Pero Lot estaba ahí para tipificar y para representar a la iglesia denominacional. Entonces la iglesia denominacional representada en Lot miró la llanura, Lot miró lo fácil, Lot miró la prosperidad material, y él se fue en dirección a Sodoma y Gomorra. Cuando él llegó a Sodoma y Gomorra, él entró en aquella ciudad y tuvo, para poder sobrevivir y para poder estar bien y para poder mantenerse allí, tuvo que tolerar el pecado, tuvo que tolerar muchas cosas. Tanto así que encontramos luego a Lot como un juez a la puerta de Sodoma y de Gomorra. Tanto así que la palabra de Dios nos dice en segunda de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8, de la siguiente manera: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, porque luego el Señor trajo destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Por esa razón, como fue en los días de Lot, así como Dios trajo destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra por fuego y azufre, asimismo Dios prometió traer destrucción a esta generación, a este mundo, por fuego, amados hermanos. Sigo leyendo. Reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así que su alma se afligía viendo los hechos inicuos de ellos, pero él estaba allí. Allí estaban sus dos hijas, allí estaba su esposa, y ellos se estaban mezclando en medio de la sociedad, en medio del modernismo de su época. Tanto así que sus hijas tenían de novios a jóvenes de Sodoma y de Gomorra. Hermanos, encontramos que Lot se metió en problemas en Sodoma y Gomorra por estar buscando la prosperidad material, por estar buscando el camino fácil. Por eso el camino fácil no es la mejor opción. El Señor Jesucristo dijo en su palabra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Mas entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Amén. Bien, entonces, estando Lot en Sodoma y Gomorra, Dios visitó a Abraham. Y ahora estamos en Génesis capítulo 18. Yo quiero resaltar este capítulo, porque antes de la quema de Sodoma y de Gomorra, el Señor Dios visitó a Abraham. Aleluya. Abraham no es tipo de la iglesia denominacional. Abraham es tipo de la simiente ordenada a vida eterna. Abraham es tipo de la novia del Señor Jesucristo hoy. Por eso venimos a ser simientes de Abraham, recibiendo a Cristo en nuestro corazón a través de un nuevo nacimiento.
de la real simiente de Abraham, caminando en la fe que Abraham caminó, buscando una tierra cuyo constructor y arquitecto es Dios, la nueva Jerusalén. Por eso el que visitó a Abraham en Génesis capítulo 18 fue el gran Melquisedec. Hermanos, realmente no nos alcanzaría el tiempo a nosotros para leer y para mirar todos estos detalles tan hermosos que sucedió en los días de Lot. Pero queremos resumir para que tengamos una idea clara de que la palabra profetizada por los labios del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, son reales para nosotros en este tiempo. Y que no estamos esperando que esto acontezca 100 años después o que acontezca en otra edad, sino que vemos por la palabra que estamos viviendo exactamente en el tiempo tal y como sucedió en los días de Lot. Bien, hermanos, en Génesis 18, porque la quema, la destrucción de Sodoma y de Gomorra fue en Génesis 19. Así que no es casualidad de que antes de la quema de Sodoma y de Gomorra, antes de que el Señor Dios dejase caer los juicios sobre estas ciudades llenas y cargadas de inmundicia, primero el Señor visita su simiente. Y dice el Espíritu Santo que allá en gloria, el gran Dios Todopoderoso llamó a Gabriel y llamó a Miguel, sus dos fieles arcángeles, y dijo: vamos a visitar a mi siervo Abraham. Vamos a visitarlo a mi siervo Abraham. Entonces el Señor Dios sopló, hizo un cuerpo para Gabriel y dijo: entra allí. Luego sopló, hizo otro cuerpo para Miguel y dijo: entre allí. Y luego sopló e hizo un cuerpo para él y él entró allí y descendieron a la tierra. Aleluya. Entonces, en Génesis capítulo 18, verso 1 leemos: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Él no estaba en Sodoma y Gomorra, él estaba en el tiempo de la prueba. Estoy hablando de Abraham. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Podríamos decir un fuerte amén. Gloria al nombre de Jesucristo. 3 varones visitan a Abraham, pero Abraham sale a su encuentro. Pero él no los saludó a todos diciéndoles: señores, bienvenidos señores. Abraham tenía revelación. Él conocía que el que estaba en el medio era su Señor. Así que Abraham lo identificó en un cuerpo que tenía piernas, que tenía cabeza, que tenía mano, porque Dios había tomado forma de hombre y había descendido junto con sus 2 arcángeles. Y antes de la destrucción, antes de la quema de Sodoma y de Gomorra, primeramente el Señor se tomó su tiempo para poder darle a Abraham una especial visitación. Ahora, fue el gran Melquisedec descendiendo. ¿Quién fue el gran Melquisedec? Conforme Hebreos capítulo 7, versículo 1, dice el apóstol Pablo que este Melquisedec
rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que no tuvo principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Así que este gran Melquisedec fue Dios mismo visitando a Abraham. Cuando visita el Señor Dios a Abraham, Abraham sale a su encuentro, lo identifica, lo reconoce y le sirve. Le dijo: te ruego, no pases de tu siervo. Entonces él le lavó los pies, les lavó los pies. Hubo lavatorio de pies, que es la acción que un ser humano puede realizar y es la acción más humilde. Aún el mismo Mesías, el mismo Señor Jesucristo, lavó los pies de sus apóstoles. Así que, hermanos, lo que Abraham hizo ese día fue muy especial. Lo identificó, le lavó los pies, luego, hermano, lo atendió. Él le había dicho a su esposa que mate el mejor becerro más gordo, que haga panes al rescoldo de la candela, y le sirvió, le atendió, comieron, tuvieron comunión, conversaron, hablaron. Y en Génesis 18 sucedieron cosas sobrenaturales también, al igual como esto que hemos hablado. Cuando en Génesis 18, número 11, hermanos, hubo una manifestación del Hijo del Hombre. Hubo una señal mesiánica que se manifestó en la visitación a Abraham. Este gran Dios todopoderoso, nuestro Señor, le reveló a la esposa de Abraham el secreto de su corazón, habiéndoles ya cambiado el nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. Entonces les habló de la siguiente manera. Verso número 11 de Génesis 18. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. ¿Por qué dijo estas palabras Sara? Porque atrás, en los versículos anteriores, el Señor Dios le había dicho a Abraham lo siguiente: en el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ahora, la manifestación del cumplimiento de la venida del Hijo prometido no fue dada la promesa ese día. Fue dada la promesa hace 25 años atrás. Dios le había hablado a Abraham. Pero 25 años después descendió Dios mismo en carne humana a darle la manifestación de que ya era el tiempo del cumplimiento de la promesa. Ahora, la venida del Hijo es tipo y sombra con la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, Lot no la estaba esperando. A Lot no le fue dada la promesa. Lot no amaba la venida de Isaac, del Hijo, pero Abraham sí la amaba. Él la esperaba, mis amados hermanos. Así que Abraham estaba esperando el Hijo y Dios descendió en carne humana para manifestarle a Abraham que el tiempo ya era venido y que Sara, su mujer, tendría un hijo. Recordemos que ellos no habían podido tener hijos. Abraham y Sara no podían tener hijos porque Sara era estéril. Y queriendo Sara
que se cumpliera a su manera la promesa de Dios, entonces Abraham tuvo otro hijo llamado Ismael a través de una sierva. Pero esa no era la promesa de Dios, porque la promesa de Dios no era de que él iba a tener un hijo a través de la esclava, sino que él iba a tener un hijo a través de la libre, a través de su esposa. Entonces Sara, siendo una anciana, Abraham, siendo un anciano, recibieron la visitación del Dios sobrenatural en carne humana, junto con dos ángeles, hermanos, y el momento llegó cuando la manifestación del Hijo del Hombre, cuando la manifestación de la señal mesiánica se desarrolló, y Abraham le dijo al Señor que estaba en el medio, Señor. Así que había un reconocimiento, había un encuentro, había un creyente verdadero, había un Dios sobrenatural real visitando a su creyente, a su amigo, a su fiel Abraham, al cual Dios le había dado promesas, le había dicho que él sería padre de naciones, él y su simiente le darían los cielos y la tierra. Y este pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto incondicional, hermanos. Así que Abraham fue llamado en el tiempo de gracia. Y Abraham, fiel y obediente y en fe, creyendo la promesa de Dios, tuvo ese gran encuentro con el gran Melquisedec, con el gran Dios todopoderoso. Pero Sara, detrás de la tienda, se rió. Detrás de la tienda se burló de la palabra que Dios le estaba hablando a su señor, a su esposo. Entonces el Señor dijo, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué se ha reído Sara? Ahora, Sara le dijo al Señor, yo no me he reído. Pero el Señor le dijo, sí, te has reído. Ahora, en ese momento, dice el profeta de Dios, que Dios podía haber cortado a Sara por haber mentido. Pero no lo hizo porque, ¿por qué? Porque ahí estaba su esposo. Y si el Señor iba a obrar justicia con ella, primeramente tenía que tocar a su esposo. Pero su esposo la cubrió. Abraham se paró allí como parándose en la brecha por su esposa. Y Dios no la tocó a ella. ¿Por qué no la tocó? ¿Por qué no dejó caer su juicio? Porque él había hecho una promesa incondicional a Abraham, que él sería padre de naciones y que Sara, su mujer, tendría un hijo. Así que, hermanos, después de aquella manifestación, después de aquel cumplimiento de la manifestación de la señal del Hijo del Hombre, que es la palabra revelando el secreto del corazón de Sara, esta misma manifestación, el Hijo del Hombre en el ministerio del Señor Jesucristo, en su primera venida, también fue manifiesta. ¿Cuándo fue? En San Juan capítulo 4, cuando él habló con aquella mujer junto al pozo, la mujer samaritana, y le dijo, ve, trae a tu marido y ven acá. Y ella dijo, no tengo marido. Entonces la misma manifestación, el despliegue de la señal del Hijo del Hombre, el despliegue de la manifestación de Dios en carne humana, porque el único que puede conocer el secreto en el corazón es Dios mismo. Así que la señal del Mesías, la revelación del secreto del corazón, que es mucho más grande que un don de discernimiento, le dijo a la mujer lo siguiente, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Ella dijo, ha dicho con verdad, me parece que tú eres profeta. El Señor dijo, yo soy el que habla contigo. Y la mujer samaritana, al igual como Abraham lo reconoció, la mujer samaritana, aquella mujer que tenía problemas de maridos, aquella mujer que tenía un problema grave de inmoralidad, ella tenía dentro de ella una simiente predestinada a vida, y esa simiente despertó
Y ahí se terminaron los problemas inmorales. Y allí se terminó el problema de maridos. Allí se terminó el problema de pecado. Ella dejó su cántaro, dejó su denominación, dejó su pecado, dejó su maldad, dejó su incredulidad y fue corriendo a decirle a los hombres de la ciudad de Samaria: vengan, vean a un hombre que me ha dicho toda la verdad. Hermanos, la misma señal mesiánica fue prometida para el día de hoy. La misma manifestación del Hijo del Hombre fue prometida para el día de hoy. Porque estamos en un tiempo igual como vivió Abraham, como fue también en los días de Lot. Así que hoy Dios le concedió al séptimo mensajero, al mensajero a la novia del Cordero, al mensajero que Dios envió para llamar a una novia a salir de la edad laodeicaica. Y a este mensajero Dios le dio la señal mesiánica. Le dijo: tú conocerás los secretos del corazón. Así que, amados hermanos, el mensaje que por gracia de Dios predicamos tiene la manifestación de la señal mesiánica. Dios levantó en el siglo XX al hermano William Marion Branham. Y hubieron miles, cientos de miles de testigos de que la misma señal que manifestó para Abraham y su esposa, la misma señal que el Hijo del Hombre manifestó para la mujer samaritana, la misma señal que manifestó para un judío llamado Simón, cuando le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. La misma señal mesiánica que manifestó para Natanael, cuando dijo: tú eres un israelita en quien no hay engaño. Él dijo: ¿de dónde me conoces, Señor? Él dijo: cuando te vi orando debajo de la higuera. Así que, hermanos, esos mismos ojos de Dios, esa misma señal mesiánica, vinieron hoy en el ministerio del Hijo del Hombre a través de un profeta ungido para esta edad. Y estamos exactamente en ese tiempo. En pleno siglo XXI estamos oyendo la voz del séptimo ángel. Por eso, así como fue en aquellos días, así mismo es en el día de hoy. Ahora, estamos agradecidos con Dios por la señal mesiánica. Estamos agradecidos con Dios por ser testigos, por oír en las cintas, por ver en el video un abismo llamando a otro abismo, por ver en aquel culto tan grande en Chicago, Illinois, cuando el Señor le revela a su profeta y le revela los secretos del corazón de los necesitados, de sus hijos, de aquellos que venían clamando y creyendo en sanidad divina. Y este don, esta manifestación, esta señal, hermano, agradecemos a Dios por habernosla enviado. Pero esta señal no es cualquier señal. Es la señal que trae a la novia de Cristo a la unidad de la palabra, a la unidad del mensaje. Porque esta señal tiene una voz y esta señal es el mensaje. Recuerden que si Abraham no hubiera creído el mensaje de Dios, él no hubiera recibido el Hijo prometido. Y si nosotros hoy no recibimos la voz de la señal, tampoco vamos a recibir al Hijo prometido. Pero recibiendo la voz de la señal, la cual es el mensaje de la obra, recibimos al Hijo prometido y nos preparamos para su segunda venida. Ya, amados, así que esta señal es una maravillosa señal. Es lo más grande que podemos recibir. Pero recuerden que esta fue la última señal dada a Abraham antes de la quema de Sodoma y Gomorra. Así que un profeta sobre la tierra, deidad en carne humana, es una señal, es una advertencia de que los juicios están a punto de caer. Así que Génesis 18 se ha cumplido, se está cumpliendo en nuestra edad. Pero de Génesis 18 vendrá Génesis 19, que es el período
de la gran tribulación. Porque el profeta de Dios, en las 7 visiones que el Señor le dio en el año de 1933, la última visión, la 7ª, fue ver a Estados Unidos como un gran cráter y todo en polvo y ceniza. Hermanos, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, dice el Señor. Aquel día que vendrá los abrazará. Aleluya. Pero el Señor a Abraham le transformó su cuerpo, a Sara le transformó su cuerpo para que Sara pudiese quedar embarazada, para que Abraham pudiese engendrar al hijo prometido. Aleluya. Así que esta señal no fue reconocida por Lot. Esta señal, este mensaje del Hijo del Hombre en esta edad, nunca será reconocida por los sistemas denominacionales, pero sí será reconocida por la simiente de Abraham. Por eso gócese, dele gloria, dele honra, dele alabanza a Dios. Hermano, disfrute esta edad, disfrute la edad de la novia, disfrute la edad de la palabra, disfrutemos lo que Dios nos ha dado y preparémonos. Porque si lo hemos reconocido, solamente es por la gracia del Señor. Amén. Entonces, en Génesis 18, no tenemos ahora mismo el tiempo, no quiero retenerlos por mucho tiempo, unos 5 o 10 minutos y oramos, hermanos. Les doy mi palabra, que en 5 o 10 minutos terminamos con la ayuda del Señor. Entonces, en Génesis 18, también Abraham intercede por Lot. Abraham intercede por los habitantes de Sodoma. En el verso 16 dice de Génesis 18, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y dijo Jehová, siguiente versículo 17, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Entonces el Señor le reveló a Abraham lo que él iba a hacer, lo que él iba a traer, y era juicio contra estas ciudades pecaminosas, porque la copa de la ira del Señor iba a ser derramada contra los pecadores. En Sodoma y en Gomorra habían conductas nefastas. Hermanos, por eso la palabra sodomita, porque la palabra sodomita se refiere a una persona que tiene una inclinación pecaminosa hacia otra persona de su mismo sexo. Por eso en la Biblia se le llama sodomitas. Y los habitantes de Sodoma estaban inclinados al sodomismo. En otras palabras, a la homosexualidad. Y así como fue aquel día, también es en este tiempo. No es casualidad, y lo digo con un gran quebranto en mi corazón. ¿Por qué razón hay tanta mortandad en el Ecuador? ¿Por qué razón hay tanta mortandad aquí en Guayaquil? La ha habido. ¿Por qué razón? Hermanos, hace pocos meses atrás, la misma ley aprobó el matrimonio entre hombres y mujeres del mismo sexo. Ante los ojos del mundo, eso se llama inclusión. Ante los ojos del mundo, eso se llama aceptarnos, aceptar la realidad. Ante los ojos del mundo, eso se llama algo bueno. Pero ante los ojos de Dios, eso se llama perversión. Ante los ojos de Dios, eso se llama pecado. Eso ha llenado la copa del amorreo del Señor. ¿Y qué es la copa del amorreo? Es la copa del pecado sodomita, cuando ya llega a rebosar
Dios desciende y da el justo juicio. Así que, hermanos, Dios no creó tres en el huerto del Edén: hombre, mujer y un homosexual o una homosexual. No, Dios creó al hombre, Adán, y de su costado sacó una costilla y formó a su varona, a su dama, a su esposa. Esto es lo natural, esto es lo correcto. Pero encontramos en Judas capítulo 1 verso 7, Judas 1:7, lo siguiente: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Amén. Y podemos encontrar, hermanos, cómo Dios envió sus juicios a los habitantes de Sodoma y de Gomorra en Génesis 19. Pero antes de dejar caer fuego atómico, antes de dejar caer fuego y azufre, los ángeles que fueron con el gran Dios todopoderoso hecho carne, con el gran Rey de reyes y Señor de señores, esos ángeles fueron a Sodoma y llegaron a Sodoma. Y los habitantes de Sodoma, los hombres de Sodoma, quisieron conocerlos, quisieron ofenderlos, quisieron acostarse con ellos, quisieron hacerles daño, quisieron hacerles violencia. Pero Lot salió de su casa y dijo: no les hagan daño, ellos son mis huéspedes. Y hasta les ofreció a sus propias hijas, pero ellos no quisieron y le hicieron violencia a Lot. Pero luego los ángeles que fueron enviados a Sodoma cegaron a los hombres de Sodoma. Tanto así que ellos estaban buscando la casa de Lot y no la encontraron. Hermanos, y el mensaje de estos ángeles fue a Lot y a su familia y a todo aquel que recibiera el mensaje: desen prisa, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya salido de allí. Lot recibió el mensaje de los ángeles, tipo de Oral Roberts y Billy Graham. Oral Roberts, el padre del avivamiento de la denominación pentecostal. Billy Graham, padre del avivamiento de la predicación del arrepentimiento de la iglesia denominacional. Estos dos mensajeros vinieron ungidos en el siglo XX con el espíritu de estos ángeles que visitaron a Sodoma y Gomorra y lograron con su mensaje, hermano, hacer la obra que Dios les había enviado. Pero para la simiente de Abraham, Dios envió al hermano William Marion Branham con la señal del Hijo del Hombre, con la señal mesiánica, y para revelarnos que estamos exactamente en el tiempo de la venida del Hijo prometido. Hermanos, Lot salió, sus hijas salieron, la esposa de Lot regresó a mirar atrás y fue convertida en una estatua de sal. En Sodoma y en Gomorra no quedó nada, solo cenizas. Este es el fin de una ciudad cuyas leyes aprueban la homosexualidad, aprueban el aborto, aprueban el pecado, aprueban la corrupción, aprueban la inmoralidad. Pero ¿qué Dios está haciendo hoy con su simiente? Con los de la real simiente de Abraham. Está teniendo un trato especial, tal y como Él trató, como está establecido en Génesis capítulo 18. Hermanos, Dios dejó caer sus juicios a Sodoma y Gomorra. Y hoy también está prometido para este mundo cargado y lleno de pecado que Dios traerá todos sus juicios. ¿Qué hay que hacer el día de hoy? ¿Qué tenemos que hacer en esta cuarentena? Oír
reconocer y recibir la visitación del gran Dios Todopoderoso a través de su mensaje. Amén. Les di mi palabra que iba a terminar en 10 minutos. Que el Señor Dios los bendiga grandemente. Pónganse de pie, oramos. Gracias, amado Padre, por darnos tu bendición. Gracias, amado Padre, por darnos de tu unción, por darnos de tu iluminación. Rogamos que nos aumentes cada día más y más la fe. Rogamos, Señor, que nos aumentes cada día más y más el valor, más y más el esforzarnos diariamente, Señor, en medio del tiempo de la prueba. Señor, y sostener viva la voz del mensajero en nuestros corazones, con nuestros testimonios y con nuestras palabras. Señor, concédenos estar preparados. Concédenos, Señor, amar la venida del Hijo. Concédenos amar tu segunda venida. Y así, Padre, darte honra, honor y gloria, porque nos has dado la revelación más grande que un hombre haya alguna vez recibido, y es la revelación de la deidad. Cómo usted, Señor, desciende aquí a la tierra en carne humana y se viste en morfe a través, Señor, de tu palabra, revelarnos, Señor, que tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, Señor, reciba de nosotros un fuerte amén. Reciba de nosotros un gloria, un aleluya. Y darte gracias por el trato especial que estás teniendo con su simiente, con tu simiente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén y amén. Gloria al nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Recuerden, como fue en los días de Noé, así es en esta edad. Como fue en los días de Lot, así también es en este tiempo. Pero Dios nos ha enviado gracia y misericordia. Hemos recibido en nuestro corazón, la atesoramos en nuestra alma, entonces vivamos por ella, porque es lo único que nos podrá levantar en medio de este mundo lleno y cargado de maldad. Quiero darles a cada uno de ustedes mis más sinceros agradecimientos por estar atentos a la palabra. Desde mi hogar, un shalom para todos ustedes, un saludo muy especial a la iglesia que por gracia de Dios el Señor me ha concedido pastorear, Tabernáculo Nido de Águilas, a los cuales amo con todo mi corazón y anhelo que el Señor trate en sus corazones, al igual como trata en mi corazón de una forma especial. Si Dios lo permite, continuamos caminando en su bendita y preciosa gracia. Mañana estaremos atentos a la transmisión. Shalom para todos y a todos los amigos y a todos los hermanos y a todas las personas que están conectados. Que Dios les bendiga grandemente. Es un privilegio que puedan estar ustedes también atentos a estas humildes transmisiones. Les pido que oren por nosotros y si desean compartir esta exposición humilde, entrecortada de la palabra de Dios, pero con el amor de Cristo, para que sea una ayuda y una bendición a toda persona que pueda estar al alcance. Entonces usted lo puede hacer, porque estamos compartiendo la palabra del Señor, el Evangelio del Señor Jesucristo. Oro que el Señor conceda cada una de sus peticiones y así nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.